Aquí estamos en Tiempo Real, una revista informativa vespertina para el abordaje de la vida misma. Y en el año 2020, la Asamblea General adoptó la resolución para el Día Internacional de los Afrodescendientes. ¿Cuáles son los objetivos de esta celebración? ¿Será necesario potenciar la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes? ¿Qué repercusión tiene la fecha en nuestro país? Para acercarnos a estos y otros temas, hemos invitado hasta nuestros estudios a la doctora en Ciencias María de los Ángeles Calzadilla Sánchez y la profesora titular. Lo rectificamos de inmediato. Daisy Ferreira. La doctora en Ciencias. Doctora en Ciencias, Daisy, buenas tardes, bienvenida a nuestra emisión. Y entonces recibir también a María. Gracias por estar con nosotros en esta emisión. Bueno, gracias por acompañarnos. Yo les propongo entonces hablar de la fecha. Cada 31 de agosto pues se rinde un homenaje a las contribuciones de la diáspora africana. ¿Cómo se vive desde el entorno del Caribe, desde nuestro país? Bueno, a ver, buenas tardes reiteradamente. El Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, que es el día de hoy, 31 de agosto, se celebra en homenaje a las contribuciones de la diáspora africana con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de la necesidad de la eliminación de la discriminación contra los afrodescendientes. Sería oportuno recordar que afrodescendientes son aquellas personas de origen africano que viven en las Américas, con contribuciones también en la parte de todas las zonas de la diáspora africana, y recordar también que los afrodescendientes tienen sus derechos propios. En esta fecha fue representada en Costa Rica en el año 2021. Ahí fueron 52 países miembros que fueron para la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, es una fecha, digamos que muy joven, pero evidentemente habla de la necesidad que hay todavía en estos tiempos de reconocer los derechos y de luchar contra la discriminación que es estructural en todo el mundo. Sí, vamos a hablar porque yo quisiera destacar que en Cuba fue aprobado en el 2019 el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, y esto posibilitó un cambio, sin lugar a dudas, en la forma tradicional de tratar desde las políticas públicas del mismo país la equidad racial en Cuba. Cada vez vemos más acciones que identifican y alertan estos rezagos culturales e ideológicos. Coméntenos un tanto desde la experiencia al respecto del asunto. Bueno, ante todo decir que aunque en el 2019 se aprueba por el Consejo de Ministros el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, encabezado por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, esto tiene sus antecedentes en el año 59, cuando nuestro comandante jefe abogó porque la población cubana era una población multicolor, es más, sin color, y planteaba cómo era necesario que nosotros no abogáramos o no nos entrara el virus de la discriminación. Lo que pasa es que hay momentos en que el proceso revolucionario priorizó la unidad del pueblo y en alguna medida esto fue quedando en un segundo plano. No obstante, ante la realidad actual, que es a nivel social y particular, global y particular, no solamente es en Cuba, aunque se han obtenido avances en esta línea, se hace necesario precisamente acciones concretas dirigidas a eliminar este flagelo. El Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial va dirigido precisamente a eliminar las condiciones que han originado brechas en las condiciones de vida de la población negra y mulata, creando así condiciones para la vulnerabilidad, la exclusión y la marginación, cosa que no forma parte de nuestro proyecto social. Aborda varios subprogramas, el de la comunicación, el de la memoria histórica y el de los centros formadores, entre otros. Y plantea concretamente la necesidad de la interacción, la integración desde un enfoque afirmativo de todos los actores sociales, de todas las instituciones, para el tratamiento en contra de la discriminación racial y lograr precisamente la justicia y la equidad social que propugna nuestro Estado revolucionario. Me parece muy interesante lo que ha dicho, porque hay una mirada país, una voluntad país para este fenómeno que lamentablemente es un rezago cultural y que viene por disímiles razones históricas y que hoy
está también presente en la sociedad, amén de todas las políticas públicas y todas las oportunidades que se otorgan. Yo les propongo comentar también, me parece interesante, el papel de las instituciones educativas, como la Cátedra Nelson Mandela, de la cual ustedes también son parte. ¿Qué se hace para visibilizar, para sensibilizar, para ver quizás esas actitudes que son ocultas y que las personas no se dan cuenta que son discriminatorias y que están presentes hoy en los comportamientos hacia las personas afrodescendientes? Bueno, yo aquí he utilizado una fórmula que la llamo las 3C, no 13, las 3C. Este tema, por ser tan sensible, por ser un tema tan neurálgico, requiere ciencia, conciencia y corazón. Es decir, hay que hacer investigaciones para saber de dónde venimos, qué somos y hacer una valoración más justa de las raíces autóctonas de la cubanía, donde está lo africano, donde está lo español. Y nosotros tenemos que precisamente a partir de la ciencia develar y problematizar con la realidad para hacer visible en cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. ¿Por qué hablo de la conciencia? Porque la conciencia nos permite tomar partido y conocer precisamente la posición a asumir ante este flagelo. En Cuba incluso de los 120 tonos de piel que existen universalmente, según la doctora Beatriz Marcheco, de los 110 tonos, hay 105 que prevalecen en Cuba. ¿Qué demuestra esto? El gran mestizaje, la gran mezcla que nosotros tenemos como población. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta la necesidad de preparar desde las edades más tempranas a las nuevas generaciones para que puedan tener una mirada diferente y no discriminatoria por el color de la piel, por la africanidad. Y en alguna medida reivindicar el legado africano que tanto ha aportado a la humanidad. En este sentido se han hecho muchas acciones. Nosotros somos, y en este caso yo soy profesora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, donde tenemos un proyecto de investigación contra la discriminación por color de la piel liderado por la doctora Luisa Martínez, y se han originado diplomados para preparar a distintos sectores de la población en investigaciones al respecto. Ya se defendieron las primeras tesis de este diplomado con mucha efectividad y ya estamos en una segunda versión. También como profesora de pregrado hemos realizado diagnóstico, porque todo esto tiene que partir de qué sucede en la realidad para no actuar con empirismo, claro, sino con datos objetivos que permitan entonces hacer acciones mucho más concretas y que den respuestas a la realidad. Es un problema gradual. Por eso, sin que utilicemos un anglicismo, se habla de decolonial. No, o sea, no se puede de una sola mirada pensar que esto es un problema que se puede erradicar espontáneamente ni rápidamente por los constructos sociohistóricos que han existido y que han pasado de una generación a otra desde la época de la colonia. Otra de las acciones también ha sido la realización de eventos científicos donde se han presentado trabajos sobre esta temática. Y bueno, también tenemos que nosotros nos hemos ido preparando porque no se puede dar lo que no se conoce. Toda persona que vaya a trabajar como gestor desde la Cátedra Nelson Mandela necesita una preparación y hemos pasado posgrados desde la cátedra avalados por el CICS, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, que nos han permitido un antes y un después y actuar con mayor conocimiento de causa, pero también con mayor compromiso. Estas son cosas que no solamente pertenecen a los afrodescendientes. Esto también tiene que ser conocido por la población no afrodescendiente para evitar precisamente huellas que puedan en un momento determinado, incluso de manera inconsciente, asumir posiciones discriminatorias. Porque hay un racismo manifiesto, pero hay otro que es latente. Y a veces de manera incluso no consciente se asumen frases hirientes, pero las personas no tienen conciencia de eso. Exactamente. Me parece interesante y después sería bueno poner algunos ejemplos, no quizás en esta revista, sino crear segmentos, porque uno a diario hay expresiones de ese tipo y las vemos naturales, naturalizamos. Y hace poco conversaba con una muchacha que me decía, no, porque yo tengo el pelo malo. Yo le decía, no, tú no tienes el pelo malo. Entonces son determinados
construcciones culturales que van quedando en la población y que las vamos utilizando a diario en el lenguaje y no nos damos cuenta de que estamos manifestando en esas frases que hemos heredado de los siglos el racismo, la discriminación. Y a mí me parece que la función de la cátedra y de tantos grupos que se están creando es importante porque uno empieza a revisarse esas mismas expresiones, esos mismos comportamientos y como uno se llama capítulo, ¿no? A mí me parece importante también hablar de ese color cubano, que la UNIAD ha iniciado también una campaña hablando de esa unidad. Hablábamos de centros formadores, pero es importante también insistir en la preparación de los centros educativos. El curso escolar está a las puertas, comenzará el próximo 4 de septiembre y me parece que es importante también que estos enfoques estén en las escuelas, en los escenarios cotidianos donde también existe violencia, discriminación y pasan escenarios digitales. ¿Qué experiencias tienen ustedes en este sentido? ¿Cómo monitorean? ¿Cuál es el debate que se hace a lo interno y también a lo externo para acercarnos a los temas que ustedes proponen? Bueno, ustedes tienen varias cosas que decir. Sí. Bueno, a ver, por la parte esa que usted está hablando digital, es en la parte, pensamos que sea la parte de internet, en cuanto a las imágenes, los sonidos, eso ha influido mucho por esta parte de esta situación. Pero bueno, nosotros también quería acotar de que en el centro, en el CIPS, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, estuvimos en un curso, que el curso era un posgrado de mujeres afrodescendientes de América Latina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, y Cuba, nuestro país. Ahí pudimos ver e intercambiar con estas compañeras de los diferentes países a través de la parte digital, o sea, por WhatsApp y esas cosas, sobre estos temas. Y fue maravilloso el intercambio sobre el afrofeminismo. Eso no podíamos dejarlo de mencionar. Por la Cátedra Nelson Mandela, agradecerles este posgrado que ellos convocaron para este tema. Claro, porque se van superando también ustedes y van viendo experiencias que también tienen desafíos como mujeres afrodescendientes, porque a la vez de ser mujer también es otro desafío más en la sociedad y ustedes tienen que asumirlo de igual manera. Ahí sería bueno acotar lo siguiente: cuando nosotros hablamos de la violencia, existe una represión a partir del poder, donde existe una víctima y un victimario. Y la violencia tiene distintas manifestaciones, puede ser económica, puede ser sexual. ¿Y qué sucede en este caso? Que muchas veces hay violencia hasta de género y hay violencia por el color de la piel. Y nosotros tenemos que estar conscientes que no podemos permitir eso y que hay que hacer un trabajo desde la escuela, primero de sensibilización. Esto no puede ser un trabajo de imposición, sino de sensibilización, para que se vea que cuando hablamos de la inclusión en nuestra sociedad, asume a las personas por sus distintas manifestaciones y características. La orientación sexual, aunque sea diferente, el género, la raza, esas son cuestiones que son importantes. Y precisamente en esto de los medios digitales, a veces se plantean, en el caso de muchos de las afrodescendencias, el erotismo, la sexualidad, y se desvirtúan. La mulata como símbolo. Exacto, y se desvirtúan otros valores que se presentan, hasta en las canciones. Por lo tanto, por eso decimos que tiene que haber una mancomunión entre los diferentes organismos para, en definitiva, dar un tratamiento justo, humano, equitativo, adecuado a esta problemática. Bueno, sin lugar a dudas son temas ricos que tienen que ver con nuestra realidad, con lo que vivimos día a día, y yo les agradezco mucho que hayan estado en nuestro programa para darnos esta visión desde la Cátedra Nelson Mandela, los trabajos que se están haciendo y cómo es necesario sumar a más personas que lleguen, que no son solamente los afrodescendientes quienes están hoy en la cátedra, sino son todas esas personas con una sensibilidad y de entendimiento de un fenómeno que hay que parar y que poco a poco debemos ir cambiando las mentes, que es lo más difícil. Así que yo les agradezco muchísimo a ustedes que hayan estado con nosotros. Y nosotros muy agradecidas de poder participar en este programa televisivo que tiene mucha audiencia. Bueno, les agradezco, han sido la doctora en ciencias Daisy Ferrera, y también le agradezco a María de los Ángeles Calzadilla, que ha estado con nosotros hoy, profesora y licenciada, profesora titular que ha estado con nosotros en esta emisión. Gracias a ustedes por acompañarnos y esperemos que en próximos espacios estén en la revista En Tiempo Real.